libertad de interpretar el texto sagrado por parte del musulmán piadoso e instruido. ¿A qué se debe ese cierre de las puertas del Ijtihad? Yo opino, y otros también, que es debido a las angustias que sentían las grandes dinastías califales ante la libertad que se expresaba en el campo religioso y que del campo religioso podía pasar al campo político, que ellos habían tenido entre sus manos en la práctica ulterior a la muerte del profeta. El profeta no lo había previsto así. Además, unida con carácter hereditario, ya que se forman esas grandes dinastías de los omeyas y de los abasides. A partir de ese momento, el mundo musulmán se divide en escuelas no muy diferentes teológicamente hablando, pero sí en la práctica, y así configuran sociedades en las que se implantan. La escuela malequita es una escuela severa, rigorista, que no busca a Dios mediante la razón, el canon, la teología dialéctica, tiene su manera propia, a la vez estricta y flexible, de abordar el hecho religioso y su deriva moral política. Es muy atenta a los usos y costumbres, y de ahí su extraordinario arraigo en el Magreb. Yad Ben Ashur, que es un gran especialista, heredero de toda una dinastía de Sheikh al-Islam, y hoy día es el decano de la Universidad Jurídica de Túnez, Ciencias Jurídicas de Túnez, la llama, a la escuela malequita, la bandera del Magreb. ¿Por qué? En general podemos decir que los pueblos del Magreb han sido muy receptivos a las grandes verdades religiosas a lo largo de su historia. El cristianismo primero, el islam después, pero siempre con cierta tendencia al particularismo, dentro o fuera de la ortodoxia. Es su manera de ser fiel. Con el cristianismo vemos en tierras del Magreb, por ejemplo, entre otros mucho, el donatismo, que es una herejía cristiana de un obispo de Cartago, Donato, que se levanta contra Roma, contra la hegemonía romana y el lujo romano. Por eso el donatismo se ha llamado el calvinismo del Magreb. Después, desde España, precisamente, viene el arianismo, y hay muchos otros. Cuando viene el Islam, en esas tierras se implantan según sus tres versiones. El jariismo, que es el más radicalmente democrático, porque el califa es elegido. El chiismo, sobre todo en Egipto, en los fatimidas, y el sunismo en su versión malequita. Pero también hay que señalar otra tendencia en la historia del Magreb. Es que sus príncipes y dirigentes políticos muchas veces han querido imponer su propia interpretación de la fe. Más tarde, el gran historiador y fundador de la sociología, Ibn Khaldun, un sevillano que ha retornado al Magreb, dirá que una dinastía multiplica por 2 su fuerza de asentamiento cuando se apoya en una versión de la fe religiosa. Y vamos a ver muchos ejemplos de esta manipulación. Por ejemplo, en el año 322 de la Hijra, Ubayd Allah quiere imponer el chiismo en Túnez. En su contra vamos a ver formarse lo que Yad Ben Ashur llama la Santa Alianza, del faqih malequita, del santo, la zawiya, y de las masas de las ciudades, masas más cultas. En defensa de su escuela, la escuela malequita,
Y esto va a reforzar esa tendencia que he señalado antes al particularismo. Son, dice el profesor, tres contrapoderes capaces de desestabilizar el poder político porque no solamente actúan como fuerza política religiosa, sino, y eso es interesante, como cultura de masas. Pero lo que él también llama el efecto ubaidita, efectivamente logrará su objetivo. Y ese fenómeno se va a dar de manera cíclica en el Magreb. La secuencia se repite. Los zíridas, las dinastías de los zíridas, en el siglo IV, otra vez pretende reintroducir el chiismo. En 1048 del Gregoriano, 144 de la Hejira, quieren reintroducir el chiismo y se va a reactivar lo que él llama el efecto ubaidita. Y Ubaidis tendrá que abjurar y volver al sunismo maliquita. Vemos los sheikh lami, los jeques del pueblo, agitar las masas en defensa de la escuela. Se ha estrenado lo que llamará el militante, el Moradides, lo va a declarar religión de Estado. Y Abdallah Larawi, el historiador marroquí, nos dice la hegemonía malaquita a partir de Kairouan va a unificar el Islam magrebí entre ciudadanos y campesinos. Pero el ser religión de Estado, como muchas veces ocurre, va a provocar una deriva del malaquismo hacia un juridicismo estrecho y formalista. Y esto hace que la nueva dinastía, la de los almohades, también bereber, quiera volver a las formas primicias del Islam. Y en lo que llaman la Santa Alianza, para el retorno a la escuela. Idris al-Mansur, califa en 1230, vuelve para la sociedad, para un pueblo. Ahora bien, cuando es denegado, provocará una defensa a ultranza por parte de la sociedad. Y cuando es patrimonializado, como va a ocurrir también, provocará una reacción de contrapatrimonialización. Bien en su contra, la expresión religiosa. El filósofo marroquí Abel al-Jabri nos dice que el primer Omeya, emir Omeya Abderramán I, al conquistar al-Ándalus, al estrenar la andadura de la España musulmana, quiere destarcarse de Bagdad, porque considera que en Bagdad están los usurpadores que han destronado su dinastía. Por esta razón y por otra razón también, hay en el Próximo Oriente una gran efervescencia doctrinal. La aristocracia iraní, el deísmo, también del gnosticismo, del neocatolicismo, lo que al-Jabri llama la filosofía de las tinieblas. Los que me rodean son, por tanto, sabios bajo vigilancia. Tan solo se les permite el estudio de la lógica y de las matemáticas. Pero al-Jabri estima que esto va a ser en realidad para ellos la oportunidad de una formidable entrenamiento metodológico y será la base de un sólido constructo filosófico cuando venga la hora. Y esta sueña, efectivamente. Entonces, la situación de los sabios cambia, porque el emir, ahora califa, en el nombre de Nazir Din Allah, combatiente de la religión de Allah, quiere competir con Bagdad, no solamente militarmente, pero todavía más por el brillo intelectual, y da rienda suelta a sus sabios. Y vamos a ver un desarrollo con los nombres de Ibn Hazm y muchos más. Y a ver, el que se celebra ahora
el centenario. Estos se atreven a la reinterpretación original del pensamiento griego. El hábito, lo que él llama el hábito de las cosas, esas leyes perennes que caracterizan cada cosa. Y añade, Dios está detrás. Averroes insiste más en ese concepto y establece claramente el principio de causalidad. La razón humana, nos dice, es este orden de las cosas que se corresponde al orden del universo. Este orden viene de Dios. El Renacimiento europeo, ni la era de la Ilustración, ni la modernidad, sin Averroes. Esta ilustración es consecuencia lejana, pero certera, de la escuela malaquita en Alhambra. Vayamos ahora a la historia más reciente del Magreb. Una historia tumultuosa, pero que contempla lo que Al-Jabri dice el posible y necesario renacimiento de la razón árabe y del Islam teológico al mismo tiempo, resolviendo la problemática de Aql y Naql, la transmisión y la razón. Esta pasa por la reinterpretación de la Sharia, que durante muchos siglos se han confundido con el fiqh. El pensador es un pensador malaquita de la época neoclásica, Kuturbi, estudiado por la islamóloga Lucie Prévost, que distingue dos principios, el usul y sus aplicaciones, el ful. Los principios del usul son principios eternos, como la unicidad de Dios, iguales para todas las comunidades humanas. En cambio, el usul es distinto. Dios, siguiendo la azora coránica, ha hecho divergir esa aplicación según las comunidades humanas. Hoy, la reflexión moderna teológica y ética jurídica retoma las perspectivas de Kuturbi y propone volver a ese principio primitivo de la Sharia, vía de salud eterna, camino religioso, separándola del derecho positivo elaborado por la reflexión humana, por tanto, no revestido de carácter sagrado. Taha, por ejemplo, sudanés, en la línea de Kuturbi, distingue esas dos aplicaciones y nos dice: si esta enorme diferencia existe entre las dos Sharia, la Sharia adánica de Adán y la posterior, y tuvo por causa la diferencia de nivel de las comunidades, qué error tan abominable pensar que la Sharia islámica del siglo VII pudiera ser aplicada válidamente hasta en sus detalles en el siglo XX, visto que existe una incomparable diferencia entre las dos sustancias ni el de la Sharia, ley divina, que abre la vía sin prescribir norma alguna, y el de la razón humana, llamada a legislar, teniendo en cuenta las necesidades del tiempo. Hoy, la escuela malaquita, después de un largo recorrido, por tanto, no solamente puede servir de ley defensiva, sino puede también cumplir con el importante papel resolutivo de la vieja problemática medieval Naql-Aql y presidir al resurgir en el tiempo moderno del Islam magrebí. Gracias. Recorrimos toda una dialéctica en la cual aparecen Averroes, Ibn Hazm, nombres muy
principio vamos a hacer una pausa en este temario histórico para trasladarnos a una dialéctica de otra índole, dejando la palabra al señor Amrani, que tiene que dejarnos ahora para irse a Rabat. Es para mí un honor participar en esta reunión realzada por la presencia efectiva de Su Alteza Real y del señor Ministro de Comunicación, e iniciada por la Asociación Raúl Asmed, que pretende así consolidar más los vínculos que unen los dos países y fomentar un ambiente propicio para la cooperación y el desarrollo. Este honor está al nivel de los lazos de cooperación establecidos entre dos países, que se manifiesta en beneficio de nuestros dos estados y en el de ambos pueblos, y que encuentra cada vez más en las provincias del norte del reino su terreno idóneo de realización. Desde que fue estructurada en octubre de 1996, conforme a las altas directrices de Su Majestad el Rey, la Agencia para el Desarrollo de las 12 provincias del norte del reino, estas provincias que se sitúan en la vecindad inmediata de España, la agencia ha adoptado una política global, concertada y también prospectiva para promover las 3 regiones del norte del reino, con el fin de integrarlas más en el tejido económico nacional y más adelante en el tejido euromediterráneo. A este efecto, y para conocer mejor las especificidades de las provincias y prefecturas del norte del reino, las dificultades también y las potencialidades, hemos entablado un diagnóstico a través del cual ha llegado a sacar los elementos que obstaculizan el desarrollo, así como las oportunidades o las potencialidades, y trazar los mecanismos básicos para el progreso, establecer asimismo las alternativas estratégicas y el programa integrado de desarrollo económico y social. Para ello, la agencia presentó una estrategia de desarrollo que se articula en torno a la necesidad de reforzar el tejido productivo y promover las actividades productivas por la identificación de las posibilidades de inversión tanto nacionales como internacionales, y fomentar la intervención del sector privado y favorecer también la comunicación y la inserción de las regiones del norte en el espacio euromediterráneo. No obstante, la culminación deseada de toda esta estrategia es garantizar un desarrollo humano duradero que aspira a una mejora de las condiciones de la población, a los servicios de equipamientos en infraestructura de base, a unas buenas condiciones de inserción en el mercado del trabajo y a un mejor funcionamiento de los programas de asistencia y de protección sociales, especialmente destinados a las poblaciones más vulnerables. La coherencia conjunta de todo este dispositivo es buscada mediante una puesta a punto de mecanismos que impliquen a los operadores directos, esencialmente el Estado, los ministerios y también los diputados, las ONGs y la población en la concepción y realización de los proyectos. Las acciones puestas en marcha desde 1997
en relación con los ministerios, las empresas públicas y las comunas y las ONGs han permitido dar un salto cualitativo a las inversiones para la continuación de infraestructuras, como la continuación de la autopista de Casablanca hasta Larache y después de Larache hasta Tánger y Tetuán, la realización de la carretera del litoral, que tiene que unir Tánger, Nidec, Ceuta, Tetuán, Ouadlaou, Jibha, Al-Useima, Nador y Saidía, así como la ejecución de un programa social ambicioso de electrificación de más de 541 pueblos y la adopción del agua potable de 232 pueblos, así como la forestación de 100.000 hectáreas para la protección del ecosistema, la promoción de programas de plantaciones para mejorar tanto la producción como los ingresos de la población y el desarrollo de los parques y polígonos industriales, especialmente en Tetuán, Larache, Tánger y las provincias del este. Estos programas, que están en vía de ejecución actualmente, van a tener efectos durante los 8 a 10 meses próximos y darán lugar a una mejor integración del desarrollo rural y una mejor integración económica de estas localidades. En este sentido, quiero aprovechar la celebración de esta reunión para decir que la participación de las inversiones españolas a este proceso es actualmente, no digo estratégica, pero importante, dadas las oportunidades que existen en el marco de la industria, de la pesca, del turismo, dada también la importancia del sector privado local en las provincias del norte y dadas, por último, los datos de crecimiento económico español. Como dijo esta mañana el señor Torres, presidente de la asociación, que constató que las relaciones hispano-marroquíes no están al nivel de sus anhelos porque las inversiones españolas en Marruecos representan actualmente menos del 0,3% del volumen de las inversiones globales de España en el resto del mundo. De ahí se resalta que el proceso de desarrollo del norte es multidimensional y que se manifiesta en las diferentes funciones que ejerce en partenariado con los organismos nacionales e internacionales. Y también para que pensamos que el fomento de las relaciones hispano-marroquíes favorezca más la integración de la economía marroquí en el contexto económico europeo. Por todo lo expuesto, es menester añadir los esfuerzos de las asociaciones en el acompañamiento al proceso de desarrollo de la región en cuestión. La reunión celebrada hoy testimonia de un modo ejemplar la contribución de la Asociación Tetuán Asmir a la promoción de este desarrollo y a la consolidación de las relaciones hispano-marroquíes, fomentando de esta forma un clima adecuado para la reflexión, el diálogo y la convivencia. Una convivencia asentada en un pasado común cargado de historia. Sin embargo, este devenir histórico se presenta vinculado a las diferentes manifestaciones socioeconómicas y culturales llevadas a cabo por dos países que aspiran a garantizar una mejora de la convivencia y del diálogo. Por último, Alteza, señor ministro, señoras y señores, quedo convencido que las discusiones mantenidas en esta jornada y la jornada de mañana permitirán un mejor acercamiento
a nuestras dos sociedades y unas mejores condiciones de cooperación. Asimismo, el desarrollo de las provincias del norte del reino contribuirá ampliamente a este proceso tan deseado. Gracias por vuestra atención y quedo dispuesta. من حدث محدد في الزمان وفي المكان من دون أهمية استثنائية لأحاول تقديم بعض الفرضيات التفسيرية ولو مؤقتة متعلقة بالعلاقات السياسية والثقافية بين الدول المسيحية والدول الإسلامية بالأندلس. سأنطلق إذن من معطى عاد تماما، إلا أنه متعلق بشخصية شهيرة بفكرها وبشساعة ثقافتها وبعمق تأملاتها وصحافة ملاحظاتها. إنه ابن خلدون. فالمهمة التي قام بها لدى الملك القشتالي سنة 1362 بيترا بن ليمونشا ابن أدفونشا لإتمام عقد الصلح ما بينه وملوك العدو بهدية فاخرة من ثياب الحرير والجياد بمراكب الذهب الثقيل. فلقيت الطاغية بإشبيلية وعاينت آثار سلفي بها وعاملني من الكرامة بما لا مزيد عليه، وأظهر الاغتباط بمكاني وعلم أولية سلفنا بإشبيلية، وأثنى علي عنده طبيبه إبراهيم ابن زرزار اليهودي المقدم في الطب والنجامة، وكان لقيني بمجلس السلطان أبي عنان ثم نزع إلى الطاغية فأقام عنده ونظمه في أطبائه. فلما قدمت أنا عليه أثنى علي عنده فطلب الطاغية مني حينئذ المقام عنده وأن يرد علي تراث سلفي بإشبيلية، وكان بيد زعماء دولته، فتفاديت من ذلك بما قبله ولم يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه فزودني وحملني واختصني ببغلة فارهة بمركب ثقيل ولجان ذهبيين أهديتهما إلى السلطان، فأقطعني قرية بإلبيريا من أراضي السقي بمرج غرناطة وكتب بها منشورا. هذا هو النص لابن خلدون، وهو كما يتبين متعلق بمظهرين أساسيين من مظاهر العلاقات ما بين المسلمين والمسيحيين. المظهر الأول هو العلاقات السياسية التي تتحكم فيها مظاهر الحرب والسلم، والمظهر الثاني هو مظهر العلاقات الثقافية منظور إليها في هذا النص من وجهة تنقل وانتقال المثقفين ما بين الدولة الإسلامية والدولة المسيحية. وبقراءة ما بين السطور نجد أن هذا النص فيه مستويين. المستوى الأول متعلق بالموضوع الرئيسي للسفارة وهو تجديد عقد الصلح، ويبدو أن ابن خلدون قد نجح فيه إلى حد كبير، والنص